Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Voy a pedir si van conmigo a Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 18, por favor. Efesios 5, 18. El pastor Salvador Pardo nos estuvo hablando en 2 semanas del Espíritu Santo. Yo quiero volver a retomar esto este día, pero vamos a aprender algo sobre el Espíritu Santo, ¿no? Efesios 5, 18. ¿Lo tienen? Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Quiere orar conmigo? Le voy a invitar que cierre sus ojos un momento. Vamos a orar por la palabra. Padre, queremos pedirte que esta palabra que va a ser expuesta cumpla el propósito por el cual tú la diste, y que tengamos un corazón dispuesto para recibir lo que tú nos hables, pero también para que podamos ir a la obediencia de lo que tu palabra desea de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, este versículo que leímos, de ser llenos del Espíritu Santo, tiene todo un contexto que es importante considerarlo. Este pasaje, en su contexto, nos está diciendo claramente a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos esta mañana aquí? ¿Tú eres un cristiano? Bueno, a nosotros se nos está diciendo que no podemos perder más el tiempo conduciéndonos en aquellas cosas que tienen que ver con los deseos malos de nuestra carne. Más bien, debemos vivir manteniendo en alto y dignamente nuestro cristianismo. Por eso Pablo está haciendo esta comparación. Pablo está comparando entre la embriaguez del vino y la llenura del Espíritu Santo. Yo he titulado el mensaje de esta mañana o esta tarde, le he puesto: ¿por qué debemos vivir llenos? ¿Por qué? Porque es necesario que el cristiano viva lleno del Espíritu Santo. Y déjeme comenzar con algunos puntos que creo son importantes para responder a esta pregunta. El primero: Pablo, precisamente el apóstol lleno del Espíritu Santo, nos llegó a advertir que la iglesia de Jesucristo pasaría tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y no tanto por los ataques que recibiera de afuera de los inconversos, sino que estos tiempos peligrosos, fíjense bien, vendrían de su interior, de la iglesia misma. Quiero que vaya conmigo un texto para que comprobemos esto que estamos hablando. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ahí Pablo nos lo expresa. 2 de Timoteo 3, 1. Dice ahí: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué vendrán? Fíjese, en aquel tiempo Pablo estaba diciendo en los postreros días, en los días venideros. Cuando dice postreros días se refiere desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta su regreso del Señor Jesucristo. Y aquí Pablo de alguna manera está como profetizando algo que sucedería después. Y dice aquí: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué debemos hacer? Evita. Ahora, ¿a quién se dirigió Pablo para decir que este tipo de conductas iban a suceder? ¿A quién? A la iglesia. No está hablando de conductas fuera de la iglesia. Aquí Pablo
está hablándonos de conductas perversas, impías, deshonestas, desordenadas, faltas de espiritualidad, conductas con apariencia de piedad, y está hablando de ellas dentro de la misma iglesia. Esos son los tiempos peligrosos. Y quiero decirles algo, esto ya se ha cumplido. Hoy dentro de la iglesia de Jesucristo encontramos este tipo de conductas en personas que dicen, profesan ser cristianas, que dicen y profesan ser de Cristo, pero que en sus vidas y en sus acciones demuestran lo contrario. Déjenme ponerles un ejemplo que el mismo Pablo tiempo después comenzó a expresar ya dentro de la iglesia este tipo de conductas. En Primera de Corintios, no lo busque, solamente anótelo, yo se lo voy a decir. Ahí en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, Pablo presentó un caso en la iglesia de Corinto de un joven, fíjense bien, que tenía la mujer de su padre y estaba cómodamente sentado en la iglesia y nadie le decía nada por su estado de fornicación. Ahí está esas conductas que acabamos de leer, de describir dentro de la misma iglesia, que Pablo habló como tiempos difíciles, tiempos ¿qué? Peligrosos. A lo mejor usted dice, no hermano, pero eso fue allá hace muchos años. Hoy en el siglo XXI, aquí en Casa de Oración no pasa, esas cosas no pasan. Bueno, le voy a poner 2 ejemplos para que vea que sí pasan. Recuerdo cómo hace tiempo tuvimos que tratar un asunto con un hombre que venía a la iglesia, que decía ser cristiano, que decía pertenecer a Cristo, que lo veíamos en la alabanza y en la adoración levantar sus manos. Y mire, llegó un momento en que nos enteramos de este hombre. Este hombre estaba abusando de sus 2 hijas, una de 9 años y una hija de 13 años. ¿Cómo se le llama a estas conductas? Perversas. Dentro de la misma iglesia, que Pablo dijo que serían los tiempos peligrosos. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Aquí están las razones. Otro ejemplo, me tocó tratar también un caso de una pareja aquí de la iglesia hace ya tiempo, que tenían ya algunos años viniendo a la iglesia y que de alguna manera también anunciaban y proclamaban y decían que eran cristianos, que pertenecían a Cristo. Pero un día nos enteramos por sus hijos que ellos, esta pareja, se la pasaban gritándose, ofendiéndose, golpeándose el uno al otro y a la vez golpeando despiadadamente a los hijos, a los niños. ¿Cómo se le llama a estas conductas, mis hermanos? ¿Son conductas cristianas? ¿Son conductas de alguien lleno del Espíritu Santo? No. Estas son las conductas que Pablo describió precisamente, de las cuales nosotros debemos tener cuidado de no caer en ese tipo de conductas. Otro punto. Si usted quiere saber por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo, déjeme hablarle de otro punto. Pablo, también lleno del Espíritu Santo, el apóstol, nos advirtió sobre la apostasía. Y hoy vemos a mucha gente que ha escuchado el Evangelio, que ha seguido el Evangelio, pero que por alguna causa o alguna razón han abandonado la fe, han desertado de la carrera y se han vuelto al mundo. Y déjenme ponerle un ejemplo. A Pablo mismo lo vivió, él con uno de sus discípulos, él vivió esta experiencia. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, ahí nos habla de un discípulo que apostató, desertó del camino de la fe, de seguir a Cristo para irse al mundo. Dice ahí, porque Demas,
me ha desamparado. ¿Qué hizo Demas? Lo desamparó. ¿A quién desamparó? A Pablo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo se encontraba en prisión. Y en lugar de esperar que este discípulo estuviese preocupado para llevarle ayuda, para apoyarlo, alentarlo, este discípulo, cuando Pablo más lo necesitaba, este discípulo lo desamparó. Dice aquí, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahí está un ejemplo de alguien que escuchó el evangelio, que recibió del evangelio, que incluso estaba siendo discipulado, pero llegó un momento en que tomó su decisión y prefirió irse al mundo, abandonar lo que se le había enseñado. En primera de Timoteo, 4, capítulo 4, versículo 1, Pablo nos vuelve a decir de esta apostasía. Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está otra vez diciéndonos que algunos van a abandonar la fe para seguir otro tipo de cosas, otro tipo de enseñanzas, otro tipo de conductas. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, todos estos dos versículos es una realidad. Mucha gente ha desertado de seguir a Cristo y es algo que nosotros no podemos ignorar, de lo cual debemos tener mucho cuidado para no caer en lo mismo nosotros. Ahora déjeme ponerle ejemplos para que vea que sucede en nuestro tiempo y seguirá sucediendo, y espero no nos suceda a nosotros. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia muy grande. Y a veces muchos ni siquiera nos damos cuenta que hay muchas personas que venían a la iglesia, que han desertado de seguir a Cristo y ya no vienen, y ni cuenta te has dado. ¿Por qué? Porque nada más pues ves al que tienes a tu lado derecha, a tu lado izquierdo, lo saludas, hola, ¿cómo estás? Y salen de la iglesia y no vuelves a saber nada, y a lo mejor la siguiente reunión te sentaste en otro lado, ya no viste al mismo, ya ni lo vuelves a ver, ni sabes si sigue en los caminos de Dios. Pero nosotros nos damos cuenta. Déjeme contarle, hace algunos años me encontré con aquella joven que participó para llevarme a los pies de Cristo. Hubo dos jóvenes que me hablaron de Cristo y me llevaron a los pies de Cristo, un varón y una jovencita. El joven ya no es un joven, es más grande que yo, ¿verdad? Está casado, tiene hijos que sirven a Dios, incluso en esta iglesia, y él sigue en los caminos de Dios. Pero esta joven, un día que me la encontré, ella, mis hermanos, se casó con un inconverso. Como dice la Biblia, no te unas en yugo desigual. Y desde que se casó con el inconverso, jamás volvió a la iglesia. Jamás se volvió a parar en los caminos del Señor, se alejó de los caminos del Señor. Y cuando yo me la encontré, me platicó qué tan horrible lleva su vida. Y vive amargada de Dios, como si Dios le hubiese dado a ese hombre, cuando ella fue quien lo escogió y quien desobedeció a Dios. ¿Se fijan, mis hermanos, cómo hay mucha gente que abandona la fe por alguna circunstancia, deja de seguir a Cristo? Otro ejemplo. En otra ocasión fui a cenar unos tacos, unos taquitos. ¿A cuánto les gustan los taquitos? Algunos ya están pensando, ya se les está haciendo agua a la boca. A mí me encantan los de lengua, me fascinan, pero no puedo comerlos diario, de vez en cuando puedo. Pues esta fue una de esas ocasiones en que fui a los tacos, y ahí en los tacos, que iba con mi familia incluso, cuando iba a los tacos me encontré con un hombre que llegó a ser mi maestro de la Biblia cuando yo comenzaba. Y él, en sus enseñanzas como maestro, me decía:
Nunca permitan que nada los aleje de Cristo. Fíjese qué enseñanza. ¿Era buena la enseñanza? Claro. Nunca permitan que nada los aleje de Cristo. Lo mismo les digo yo a ustedes. Pero el caso de él, mis hermanos, cuando yo me lo encuentro, le pregunto: ¿dónde te congregas ahora? Y me contesta: no me congrego en ningún lugar, no tengo tiempo para esas cosas, no tengo tiempo para seguir esas fantasías. Yo me quedé. Él fue el que me dijo que nunca permitiera que nada me alejara de Cristo, y ahora me está diciendo que no tiene tiempo para Cristo. Esta es otra de las cosas que Pablo nos advirtió. Por eso, ¿por qué debemos vivir llenos del Espíritu Santo? Déjenme hablarle una tercera cosa, porque no es lo único que pasa. Una cosa más: Jesús, nuestro Salvador, lleno del Espíritu Santo, también nos advirtió a nosotros que en el mundo pasaríamos aflicciones. Juan 16:33. Ahí lo dice Jesús. Si tú piensas que el cristiano no va a pasar aflicciones, no, Jesús lo dijo que sí. Ahí está hablándole a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué quiere Jesús que tengamos? ¿Qué quiere Jesús que tengas? Paz. ¿Cómo vas a tener paz? Oyendo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo voy a tener paz? Oyendo la palabra del Señor. Si yo oigo, si yo escucho la palabra del Señor tiene esa función: traerme paz. Una paz tan importante y tan necesaria para cuando enfrentamos aflicciones. Fíjate bien lo que dijo Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Ocupamos la paz para enfrentar la aflicción? Claro que sí. Claro que ocupamos la paz. ¿Cuántos más bien no experimentan la paz en medio de la aflicción? ¿Cuántos más bien cuando la aflicción viene a su vida, cuando ese sufrimiento, cuando esa situación viene a tu vida, no tienes la paz? Pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y esto también, mis hermanos, es una realidad. Como cristianos enfrentamos diferentes aflicciones en nuestra vida. Para algunos enfrentan aflicción de persecución. Algunos cristianos tienen persecución de su familia. Algunos cristianos tienen persecución en su trabajo, con su patrón o con sus compañeros en el trabajo. Algunos cristianos tienen persecución con los vecinos, porque los vecinos, desde que saben que eres cristiano, te hacen la vida imposible. En las noches con un ruido no te dejan dormir, y esa es aflicción que no sabes qué hacer. Otros, mis hermanos, otros cristianos enfrentan la aflicción de problemas matrimoniales que les afligen mucho. Julio acaba de mencionarnos en las peticiones cuántas peticiones se hacen por situaciones en los matrimonios. Bueno, hay aflicción por causa de problemas en los matrimonios. Hay quebrantamiento en muchos. Otros enfrentan problemas con sus hijos. Hijos que están metidos en problemas, hijos que andan en la droga, hijos que andan en el alcohol, hijos que andan en muchos problemas, y eso es una aflicción para los padres. También hay problemas económicos. Esta es otra aflicción. A lo mejor alguien
el patrón, cuando supo que eras cristiano, yo supe un hermano que me platicaba y me decía, oye, mi patrón, él llevaba la contabilidad y me decía que el patrón quería que maquillara la contabilidad y entonces yo le dije, yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano, yo voy a llevar la contabilidad como debe de ser. Y entonces el patrón le dijo, no, pues si no lo vas a hacer te voy a correr. No lo corrió porque es un buen elemento, pero sí le bajó su sueldo. Y entonces está teniendo problemas, está teniendo aflicción por causa de eso. Ahí está otra aflicción. Hay quienes también enfrentan la aflicción de una enfermedad. Una enfermedad que le han diagnosticado terminal. Y estás angustiado, aún siendo cristiano te han desahuciado, ya no tienes remedio y a lo mejor estás ahí en la mente ya dándole vueltas a tu pensamiento y eso ha traído una grande aflicción a tu vida. Pero también hay personas, mis hermanos, que enfrentan aflicciones por la ansiedad, por la depresión. Personas que no saben cómo salir de ese problema de ansiedad o de ese problema de depresión y están sufriendo mucho a causa de eso. ¿Por qué debemos ser llenos o vivir llenos del Espíritu Santo? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están enfrentando fuertes aflicciones en este momento? Y ya no aguantan, ya no resisten, ya no pueden más y dicen, no, yo ya no puedo más. Quizás así te encuentras en esta tarde. Otros viven tan sumergidos en sus aflicciones que se desalientan, se desaniman y solo se la pasan hablando tan negativamente. Todo lo ven mal, todo. Y eso me hace recordar al pueblo de Israel, mis hermanos, cuando Dios los liberó de Egipto. Ellos fueron testigos de ver todas las maravillas de Dios para ser liberados de su esclavitud. Pero Dios los hizo pasar por el desierto. Y en el desierto ellos empezaron a hablar tan negativamente que empezaron a decir, no tenemos agua, nos vamos a morir. No tenemos comida, nos vamos a morir. ¿Para eso nos sacaron de Egipto? Bueno, eso decían ellos. Pero hoy hay muchos que dicen, desde que conocí al Señor, me ha pasado una cosa tras otra. Antes no me iba tan mal. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Gracias, hermana. El punto, mis hermanos, es que Jesús nos dijo que ciertamente pasaríamos aflicciones en el mundo. Pero Él nos ofreció dos cosas para enfrentar las aflicciones. Jesús nos dijo que por un lado podríamos tener paz, pero por otro lado Jesús nos dijo que confiáramos en Él y por su paz y por nuestra confianza en Él, Jesús nos está diciendo que tendríamos la victoria sobre todas las aflicciones que pasemos. ¿Usted lo cree o no? A lo mejor alguien va a decir, ay pastor, qué fácil usted hablar y decir que en la aflicción la podamos enfrentar cuando tenemos una enfermedad. Es más, el día de ayer, fíjese bien, ayer yo iba saliendo de la reunión después de compartir este mensaje, voy rumbo a mi casa y en eso recibo una llamada telefónica. Mi hermana está en terapia intensiva, está grave, está a punto de partir con el Señor. Yo también, usted, enfrentamos aflicciones. Y después de hablar la palabra, no estamos exentos de eso. Pero el punto es qué respuesta le damos a Dios. Un último punto. Una última cosa que Jesús mismo, lleno del Espíritu Santo, nos dijo claramente la necesidad que teníamos de ser cambiados en nuestro corazón. Usted y yo tenemos que ser cambiados y transformados en nuestro corazón todos los días.
Nuestro corazón tiene una necesidad porque tiene áreas ahí que todavía no están bien en nosotros. Por ejemplo, en Mateo 15, verso 10 al 11, Jesús dijo esto. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús está enseñando una verdad tremenda, porque algunos nos tratamos de excusar que estamos en tal forma mal, enojados, con ira, amargados, por causa de... No. Lo que contamina no es lo que entra, no es lo que llega, lo que contamina es lo que sale de nosotros. Y esas son las áreas que hay en nuestro corazón. Y esas son las cosas que Jesús quiere que tú y yo entendamos que necesitan ser cambiadas. Vamos hasta el versículo 15, ahí mismo de Mateo 15:15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola, no lo entendieron. Y Jesús les dijo: ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Él está hablando en una manera literal ahí, pero para luego presentarles la verdad espiritual. En el verso 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿De dónde sale? ¿Cuántas cosas salen de tu boca? ¿Qué cosas salen de tu boca? Todos los días, dímelo. Tú lo sabes, yo no ando contigo ni tú andas conmigo, pero tú sí sabes qué cosas salen de tu boca. Dice que esas cosas que salen de la boca salen del corazón, porque del corazón, dice ahí, esto contamina el hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las iras, las amarguras, los enojos, las palabras deshonestas, las palabras ofensivas. No viene aquí todo eso, pero hay otros pasajes que sí lo dicen. Todo eso sale, ¿de dónde sale? Del corazón. Ahora bien, mis hermanos, ante todas estas advertencias, estas 4 advertencias, solamente estas 4 que yo te he mencionado y que debemos tener cuidado, es por eso que debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Es por eso que debemos conocer los grandes beneficios que Jesús nos trajo. ¿Cuántos de ustedes conocen los beneficios que Jesús les trajo? ¿Los conoce? Bueno, yo le voy a hablar de uno. ¿Cuántos de ustedes sabían que para nosotros los cristianos los cielos están abiertos? Otra vez repito, ¿cuántos de nosotros sabíamos como cristianos que los cielos están abiertos para nosotros? Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, verso 47, ahí lo dice. Jesús le dio una promesa a Natanael por haber creído en él, y esa es una promesa para todos nosotros. Juan 1:47. Dice ahí: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cuántos sabían que Jesús nos vio antes de que el llamamiento llegara a nuestra vida? Él nos vio desde antes, Él nos conocía y nos conoce perfectamente bien. Y luego dice en el 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y mire, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Qué más dice? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos de ustedes quieren ver cosas mayores? ¿Tú quieres ver cosas mayores?
Escucha lo que dice aquí. ¿Cómo vamos a ver esas cosas mayores? De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿estás viendo los cielos abiertos para ti? Jesús a eso vino. Jesús vino para abrirnos los cielos. Cuando en otro tiempo los cielos eran para nosotros como puertas de hierro que no podíamos penetrar. No podíamos disfrutar de los grandes beneficios del cielo. Hoy Cristo ha venido para que los cielos fuesen abiertos y tú y yo podamos ser bendecidos grandemente. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 3, dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Puedes decirlo conmigo este versículo? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los cielos están abiertos. Y una de las grandes cosas, uno de los grandes beneficios que significan los cielos abiertos para nosotros, mis hermanos, es que la presencia de Dios descendió de los cielos a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Usted tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Dios nos ha dado este privilegio de tener al Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los discípulos del Señor. Y de repente dice, vino del cielo, ahí están los cielos abiertos, como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, ¿de qué fueron llenos? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vaya conmigo a Hechos 4:31. Vamos a ver qué pasó en Hechos 4:31 una vez más. Hechos 4:31 dice: otra vez están los discípulos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y otra vez que dice, todos, ¿cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mi hermano, tú y yo ocupamos hablar la palabra con denuedo, sin temor, sin vergüenza, ¿verdad? Que llegas a tu trabajo y ahí te da pena decirle a tus compañeros, al patrón, que tú eres un hijo de Dios y no tienes denuedo para hablarla. Ocupa ser lleno del Espíritu Santo para que hables con denuedo la palabra de Dios y no tengas temor. Amén. Si ellos no tienen vergüenza de hablar sus cosas delante de nosotros, ¿por qué nosotros tenemos vergüenza de hablarles del Señor? No, los cielos están abiertos. Ahora tú y yo podemos estar conectados con Dios. Ahora tú y yo podemos estar unidos con Dios. Ahora podemos conocer a Dios. Podemos conocer las cosas de Dios. Ahora tú y yo podemos recibir el reino de Dios y vivir en ese reino. Ahora tú y yo podemos disfrutar de una vida que viene del cielo, que es espiritual, y que esa vida Dios quiere que rebose de nosotros, que no sea con escasez, que no sea limitada, porque Jesús no puso límites. Amén. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cuánto?
en abundancia. ¿Cuánta vida vino a traer Jesús? Abundante. Ahora, ya entendimos que los cielos están abiertos y que una de las grandes bendiciones que nos trajo Jesús fue la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros. Ahora déjeme hacerle esta pregunta, porque es necesario entender esto. Si la Biblia me enseña que como creyente tengo al Espíritu Santo morando en mí, ¿por qué entonces también la Biblia me da el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué acaso solamente tengo una parte del Espíritu Santo en mí y necesito más de Él? ¿Eso es lo que quiere decir? No. Por eso es importante entender qué significa ese mandamiento, ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a entenderlo. En primer lugar, todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos al Espíritu Santo completamente. ¿Cuánto? No tienes una parte de Él, lo tienes todo de Él. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes todo de Él. Ahí está en tu interior, ahí está morando dentro de ti, como lo dice la Escritura. Ahí en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo tengo al Espíritu Santo y lo tengo completo, y tú también lo tienes completo. ¿Cuánto tienes del Espíritu Santo? Todo. ¿Cuánto? Ahora fíjate bien, esto significa tener al Espíritu Santo por completo, significa que la fuente de vida está en tu interior. La fuente de vida. Y una fuente es como un manantial donde brotan las aguas. Así es en tu interior por tener al Espíritu Santo. Así es la presencia del Espíritu Santo en tu interior. Una fuente ahí adentro que debe de rebosar, que debe de desbordar, que debe de hacer salir esos ríos que fluyan de adentro hacia afuera. Dice en Juan capítulo 4 versículo 13, cuando le está diciendo Jesús a la samaritana: ¿listos? Dice ahí en Juan 4:13: respondió Jesús y le dijo a la mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener. Si tú bebes de esta agua, mira, por eso tomo una y otra vez, porque vuelvo a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Quiere decir que esa agua es suficiente para nosotros. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Vea, es una fuente de agua que salte, que se desborde, que rebose de su interior para vida eterna. Jesús está diciéndole a la samaritana que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Jesús nos da de esa agua con la cual jamás volveremos a tener sed. Y esa agua se está refiriendo a una fuente de agua que es la presencia del Espíritu Santo morando en nuestro interior, ahí adentro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios ya hizo su parte. Dios ya cumplió la promesa. Dios ya trajo la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La fuente de agua de vida ya está en mi interior. Pero muchos no están haciendo que esas aguas rebosen,
que esas aguas fluyan, que esas aguas salgan, porque son aguas de vida, ¿qué? Eterna. Ahora fíjese la otra parte, volvamos otra vez a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice ahí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando dice ser llenos del Espíritu, está hablando de dos cosas: ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de vida espiritual. Implica estas dos cosas. Ahora, el ser llenos no se refiere de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. No, el ser lleno se refiere de adentro hacia afuera. La palabra primera que tendríamos que considerar aquí es la palabra sed. Esta palabra sed o ser es una palabra que en griego es una palabra imperativa. Esto quiere decir, es una orden, es un mandamiento para todo cristiano. Dios nos da la orden, nos da el mandamiento de llenarnos del Espíritu Santo, de llenarnos de vida espiritual, pero no de afuera hacia adentro, sino de afuera, de adentro, perdón, hacia afuera. Ya estaba ahí como cantinfleando, ¿verdad? Pero qué bueno que no está Cantinflas aquí. Ahora, este mandamiento, esta orden de llenarnos del Espíritu Santo, mis hermanos, habla de una continuidad. Algo que tienes que estar haciendo continuamente toda tu vida hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese. No es algo solamente de un tiempo. Toda la vida lo debes de hacer, todos los días lo debes de hacer. Es un mandamiento que te dice que seas saturado, que reboses del Espíritu Santo. Pero ahora escúchame, porque esto es lo importante de esto, entender este punto. Este ser llenos del Espíritu, mis hermanos, no tiene la idea tanto de la cantidad del Espíritu Santo que podamos tener. Porque el Espíritu Santo ya lo tenemos completo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo completo? Ya está completo. Así que no está hablando llenura porque necesito más. No, ya lo tengo completo dentro de mí. ¿Cuál es la idea entonces? La idea de ser llenos, mis hermanos, es más bien de cuánto el Espíritu Santo tiene de ti. Cuánto el Espíritu Santo gobierna tu vida. Eso es la llenura de la que se está refiriendo, que es una orden y es un mandamiento. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, basta ver el libro de los Hechos. Cuánto tenía el Espíritu Santo de ellos, porque se movían como el Espíritu Santo les guiaba, hacían como el Espíritu Santo les llevaba, les azotaban, los encarcelaban y salían con un gozo. ¿Por qué? Porque eran personas llenas del Espíritu Santo, personas que el Espíritu Santo cada día gobernaba más sus vidas. Eso es lo que significa. No significa estar borracho. No significa vuelto un loco. No. Significa que si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, quiere decir que eres una persona llena de una vida espiritual, que es de acuerdo del cielo, que es una vida como la de Cristo, una vida de gozo, una vida de victoria, una vida que en medio de las situaciones sabes vencer, sabes dar una respuesta a Dios como lo hacían sus primeros discípulos. Esa es la vida llena en el Espíritu. Amén. Esta llenura es responsabilidad de nosotros, no de Dios. Dios ya puso la fuente de vida en nuestro interior. Es responsabilidad de nosotros que esas aguas se desborden. Y cuando hablamos de esas aguas desbordarse hacia afuera, esto quiere decir que las aguas representan la vida del cielo,
la vida de Dios en nosotros. Esas aguas, entre más salgan hacia afuera, quiere decir entonces que esas aguas afectan nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Apliquemos eso ahora a los 4 puntos que hablamos al principio. ¿Por qué debemos vivir llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, entre más gobierne el Espíritu Santo nuestras vidas, entre más pueda tener el Espíritu Santo de nosotros, vamos a vencer y vamos a ser victoriosos en los tiempos difíciles, en los tiempos peligrosos de esas conductas perversas. Esto quiere decir que tú y yo, por esa llenura del Espíritu Santo, vamos a ser librados de ese tipo de conductas. Pero resulta que muchos, en lugar de llenarse del Espíritu Santo, se están llenando del mundo. Muchos, en lugar de llenarse del Espíritu Santo, se están llenando de egoísmos. Muchos, en lugar de llenarse del Espíritu Santo, se están llenando de sus deseos carnales. Por eso hay ese tipo de conductas dentro de la iglesia, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos no es simplemente, mis hermanos, cantar o alabar, es parte de eso. Cuando tú estás lleno, mi hermano, cuando tú le das el gobierno al Espíritu Santo, seguro vas a ser un Pablo, y un Silas, como estaban en la cárcel. ¿Y qué hicieron en la cárcel? Se pusieron a alabar a Dios, como debe de ser. ¿Cuál va a ser tu conducta si eres una persona llena del Espíritu Santo? Te pongo un ejemplo. Romanos 12, verso 14. Aquí hay un ejemplo claro que no podemos negar. Dice aquí en Romanos capítulo 12, verso 14: bendecid a los que os persiguen. ¿Qué acaso no es vida eterna bendecir a aquel que te está persiguiendo y hacer la vida difícil? Bendecid y no maldigáis. ¿Qué acaso no es vida eterna bendecir al que te maldice? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes con vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien. Hermanos, no me diga que si usted vive de esta manera, alguien va a decir: no, tú no estás lleno del Espíritu Santo. No, mi hermano, esta es la clase de vida llena del Espíritu Santo. Cuando usted y yo realmente vivimos en esta forma, estamos dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Amén. No es como un día vi un video de un predicador muy reconocido por internet, pero mire qué contradictorio lo que él dijo. Este hombre dijo: maldito aquel que se levante y se oponga a esta unción y a este ministerio profético. Qué contradictorio a lo que leímos, ¿no es verdad? Es contrario. Esto no es de un siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios, lleno por el Espíritu Santo, está muy claro en la Biblia: no pagues mal por mal. Bendice al que te maldice. Esa es la clase de vida que proviene de una vida llena en el Espíritu Santo. Otro punto de los que hablamos: ¿cómo vamos a vencer y a ser victoriosos ante la apostasía?
ante lo que hablábamos, que cada vez es más penetrante de aquellos que abandonan la fe, que se alejan de Cristo. ¿Cómo vamos a vencer eso para que no nos pase, para que no nos quedemos a medio camino y podamos llegar hasta el final? Lo que debemos hacer, mis hermanos, una vez más, es llenarnos del Espíritu Santo. No buscar satisfacer nuestros gustos ni nuestros anhelos, sino llenarnos. Y si nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cada día nos va a poseer más. Amén. La única manera de lograrlo es precisamente por esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire Pablo en 2 de Corintios 4, verso 7. Mire Pablo cómo pudo expresar esto, pero por la llenura que tenía. 2 de Corintios 4, versículo 7. Dice ahí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tesoro se refiere al Evangelio, vaso de barro se refiere a nosotros que somos débiles, somos frágiles, no somos nada realmente. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego comienza a decir que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Vea, estaban atribulados, pero no estaban, solamente por la llenura puede ser eso. En apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos están en apuros? Pero están bien desesperados. Aquí Pablo dice, en apuros, pero no desesperados. Atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos están atribulados en tantas cosas, pero están bien angustiados? Aquí está la llenura. Mira lo que va a ser la llenura del Espíritu Santo. Vas a estar en muchas tribulaciones, pero el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a traer la paz y la confianza en Jesús para que no vivas angustiado y sepas que el Señor te va a sacar adelante. Amén. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A lo mejor el diablo te derribó y las circunstancias se volvieron difíciles, pero no estás derrotado, porque te levantas, vuelves a poner tu corazón en el Señor y dices, Señor, yo voy hasta el final, no me voy a dar por vencido. Pero esa es la llenura del Espíritu Santo. 3, la tercera cosa que hablábamos, ¿cómo vamos a vencer? ¿Y cómo vamos a ser victoriosos cuando en nuestra vida nos lleguen las aflicciones como lo hablábamos al inicio? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando vengan todos ese tipo de aflicciones que hablábamos? ¿Cómo le vamos a dar una respuesta al Señor? Solamente por la llenura del Espíritu Santo. Es como tú le vas a dar una buena respuesta al Señor. Mira, vamos a ver un ejemplo cómo los discípulos en un momento de aflicción le dieron una buena respuesta al Señor. Hechos 5, verso 40. Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice ahí, y convinieron con él. Déjeme explicarle qué es esto. Convinieron con él, está el concilio, tienen a los apóstoles ahí juzgándolos, y hay un hombre, un maestro, que les dice, no nos hallemos contra Dios peleando. Y esto es lo que significa que convinieron con ese maestro. Y llamando a los apóstoles, después, ¿de qué hicieron con ellos? Azotarlos. Mis hermanos, este azote para los discípulos no era cualquier cosa. No era cualquier azote, eran golpes tan fuertes de tal manera que el propósito era que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús, que no predicaran más el Evangelio. Los azotaron y les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Pero noten el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio quejándose, llorando, hablando negativamente. Ay, es que, ¿por qué? Si yo desde que te sigo, Señor, mira. No, ¿cómo salieron? Gozosos. ¿Cómo salieron? ¿Cómo debes de estar tú en tus aflicciones? Gozoso. Pero eso solamente puede ser posible por la llenura del Espíritu Santo. ¿Te gozas en tus afrentas por Jesús?
¿Te gozas cuando las aflicciones han llegado a tu vida? ¿Así es? ¿O hablas negativamente? Otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y de enfermedad, porque esta era una enfermedad para este apóstol. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le pidió? Para él fueron suficientes. 3 veces recibió una respuesta y con eso tuvo. Pero hay quienes de ustedes tienen, no 3, tienen muchísimo tiempo pidiéndole al Señor por algo que lo quite de su vida. Y ahí está todavía. Y a lo mejor dice: Señor, ¿por qué? Si Pablo te pidió 3 veces y le diste una, pues es que no has escuchado mi respuesta, dice el Señor. El Señor le respondió a Pablo y le dijo: bástate mi gracia. ¿Bástate qué? Mi gracia. Yo les pregunto, ¿para cuántos de ustedes es suficiente la gracia de Dios? ¿Es suficiente la gracia de Dios que vienen problemas a tu vida y es con esa gracia que tú descansas, estás tranquilo, estás sin angustiarte, sin apurarte, sin preocuparte? Tú tienes al Espíritu Santo por la gracia de Dios, ¿sabías? Es un regalo inmerecido, no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mire la respuesta de Pablo: por tanto, de buena gana. ¿De cómo? Buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Y aquí la debilidad era lo que él estaba sufriendo en su cuerpo, su enfermedad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, usted y yo debemos de saber que el plan de Dios en cada una de las aflicciones es que conozcamos la gloria de Dios, es que nos deleitemos en la gloria de Dios y que entendamos que las aflicciones, mis hermanos, no es para renegar, no es para molestarnos con Dios, no es para quejarnos con Dios, sino ir y buscar esa llenura del Espíritu Santo que nos va a dar el poder, la capacidad para ser victoriosos. ¿Quieres ser un victorioso? Eso es lo que necesitas. Por último, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer y a ser victoriosos sobre nuestro corazón? Hablábamos del corazón que necesita ser cambiado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo llenados del Espíritu Santo, siendo llenados por esa vida espiritual. Déjeme hacer esta pregunta y usted ayúdeme. ¿Cómo debería de ser la vida de un esposo o de un padre o de una madre o de una esposa que están llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo deberían de ser? ¿Acaso debería de ser ese hombre que llega a su casa y le sigue gritando a su esposa y le sigue ofendiendo a su esposa y le sigue gritando a sus hijos y le sigue ofendiendo a sus hijos? ¿Esa será la llenura? No. ¿Acaso será esa esposa que llega el marido y le empieza a hablar tan negativamente y a ofenderlo y a decirle tantas cosas? Tampoco esa es la llenura. Si un esposo o una esposa, si un padre o una madre están llenos del Espíritu Santo, ¿saben qué veríamos en ellos? Veríamos paciencia, veríamos dominio propio, veríamos su entrega, veríamos su negación, veríamos su sabiduría para hablar, veríamos su pureza al vivir, veríamos su conducta al tratarse el uno con el otro y al tratar a los demás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la llenura. ¿Por qué? Porque de esa manera se está demostrando cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros.
No cuánto podemos tener más no, tú ya lo tienes todo al Espíritu Santo. Tú ya tienes la fuente de vida. Pero ¿qué estás haciendo con ella? Concluyo. ¿Por qué debemos ser llenos y vivir llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, porque Dios lo ha ordenado. Porque Dios lo ha mandado. Es una orden para ti, es un mandamiento para ti de parte de Dios, que busques la llenura del Espíritu Santo. Y ahora ya sabes qué es lo que significa esa llenura. Todas nuestras necesidades, todas, mis hermanos, serán vencidas cuando busquemos el desbordamiento del Espíritu Santo de nuestro interior. Amén. Dios ya cumplió. La fuente de vida está en tu interior. Ahora es responsabilidad tuya que se desborden esos ríos de agua viva. Voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos un momento. Quiero ministrarte. No se distraigan. El Espíritu Santo está aquí y Él quiere cumplir un propósito en esta tarde. Quizás esta tarde tú tengas la necesidad que Dios obre en tu vida por esas conductas inapropiadas que hay en ti. Si así es, mi hermano, yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar, por favor. Queremos ayudarte. Queremos dirigirte a esta llenura del Espíritu Santo. Sé honesto contigo mismo. Si hay estas conductas inapropiadas de las que hablábamos y que tú has incurrido en ellas, ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Quizás esta tarde tú tengas la necesidad que Dios toque tu corazón, pues has estado a un paso de abandonar la fe y alejarte de Cristo. Si alguien ha estado en estas condiciones, a punto de abandonar la fe, también a ti te animo en esta tarde. Ponte de pie, por favor, ahí en tu lugar, y vamos a ayudarte para que busques esta llenura del Espíritu Santo y te afirmes en la fe, y que tu fe esté tan fuerte que nada más te pueda volver a mover hasta que Cristo venga por ti. Quizás esta tarde tú tengas la necesidad que Dios traiga fuerza, poder, ánimo, confianza a tu vida por esas aflicciones que estás pasando, por esa enfermedad que estás viviendo. Si tú eres alguien que está así, ponte de pie ahí en tu lugar, por favor, que queremos ayudarte a que la llenura del Espíritu Santo sea una realidad en tu vida y tú le puedas decir: ¿cuánto puedes tener de mí, Espíritu Santo? ¿Cuánto gobierno necesito que tú tengas sobre mi vida? Quizás esta tarde tú tengas la necesidad que Dios venga a tocar tu corazón para cambiar esas conductas, esas actitudes que no son nada buenas. Si así es, ponte de pie, por favor. Ponte de pie ahí en tu lugar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo les voy a invitar que vengan aquí adelante. Vengan aquí al frente. Todos ustedes que están de pie, vengan aquí adelante, por favor. Vamos a hacer algo. Voy a pedirles que se peguen mucho hacia mientras quepan abajo, pueden abajo, quieren arriba, ahorita vamos a ver. Venga aquí al frente. Venga, súbanse. Vamos a hacer una hilera. La iglesia, por favor, no esté expectativa. Ahorita voy a pedirles algo a ustedes. Vengan para acá para que dejen pasar a la gente, ¿no? Por favor, así parados, así. Ahí está bien, de ahí para acá. Mire, no pensé que tanta gente, pero vengan aquí arriba, pasen aquí arriba. Vengan aquí arriba, pase aquí arriba. Para que dejemos espacio.
Les voy a pedir que hagan una hilera hacia acá, por favor, y atrás vamos a hacer un espacio en medio. Vengan aquí, hacia acá. Ahí hagamos una hilera de allá para acá, por favor, y luego hacemos otra dejando un espacio en medio para poder orar por ustedes. ¿Ven cuánta necesidad hay, hermanos? Gracias, Señor. Bien, ahora voy a pedir a los que están sentados, por favor, los que están sentados, que tienen al Espíritu Santo, que tienen fe, que creen, por favor, toque a alguien, ponga sus manos sobre una persona. Los pastores que están aquí, por favor, ayúdennos. Los hermanos, servidores, los que puedan, vengan y pongamos manos. Vamos a tocar, vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas en esta tarde. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en esta tarde. Gracias. Vamos, ore, ayúdenme, por favor. Ayúdenme a orar. Ponga manos ahí, creyendo que el Señor está tocando la vida de las personas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por toda esta necesidad en esta gente. Queremos salir convencidos de una llenura de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tócanos, Señor, enséñanos a ser gobernados por tu Espíritu Santo, no a buscar una experiencia emocional, no a buscar un simple toque emocional, sino ese gobierno de tu Espíritu que nos dirija en nuestras vidas, que nos lleve, Señor, a una vida diferente, a una vida que te agrade a ti, a una vida lejos de conductas inapropiadas, lejos de apostatar, de alejarnos de ti. Padre, en el nombre de Jesús, toca sus vidas. Toca sus vidas, Señor, de cada uno de estos hermanos aquí en esta tarde. Aquellos que han pasado, Señor, tú tocas sobre ellos. Trae un toque especial sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que haya un rendir su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Que haya un desbordamiento de su interior. Esos ríos fluyan sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando mientras entonamos esta alabanza, esta adoración para el Señor. Y hágalo con todo su corazón. Y clame a Dios, Señor, lléname. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Es tu gracia y tu misericordia. Vamos a cantarle de todo corazón. Gracias, Señor. Que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: mis ganancias las pongo a tus pies. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Dilo otra vez. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Vamos, dile. Es tu gracia
Dile otra vez. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. Que se oiga tu voz, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. La última vez digo, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Quiero adorarte cada momento, solo a ti. Levantemos nuestras manos todos. Levantemos nuestras manos y adoremos. Y dile gracias, Señor, porque tú me llenas de ti. Y cada día quiero estar más lleno de ti. Gracias, Señor. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Es tu gracia, tu misericordia, nada más, Señor, que nos llena, que nos capacita. Gracias, gracias, Señor. Amén.